Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles en este martes educativo, en un conversatorio académico más. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en el que ustedes estén sintonizando este conversatorio. Hoy me da mucho gusto, como siempre, saludar a Luis y a Ian, cómo se encuentran esta tarde para nosotros de martes. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Listos para empezar. Ian, ¿cómo Excelente, qué estás? bueno. Qué bueno, me da mucho gusto coincidir con ustedes, compartir además con nuestro auditorio nuestros datos de contacto. Los que saben nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, aquellos temas que les gustaría que pudiéramos tratar en estos conversatorios. La verdad es que por estos diferentes medios nos lo pueden hacer saber y nosotros poder retroalimentar y trabajar en esos temas que sean de interés para ustedes. Recordar además que cuando se inscriben a estos conversatorios pueden solicitar su constancia de participación misma que tiene valor curricular. Y pues sin más, hoy tenemos un tema que la verdad me parece bastante interesante, un tema lleno de, pues yo creo que de una enorme riqueza, pero aquí en este conversatorio lo iremos descubriendo, lo hemos denominado el tema de hoy, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y para eso, bueno, pues le voy a pedir a Luis que nos haga favor de compartirnos esa idea primaria, esa idea introductoria que nos vaya dando pie a lo que queremos compartir esta tarde con nuestro auditorio. Y pues te escuchamos, Luis, adelante. Híjole, pues difícil, complicado, complejo, como se ha venido mostrando a partir de todo este tema que escogimos con respecto a la famosa nueva escuela mexicana, sobre sus principios o sobre sus ideales de de cómo pues de cómo hacer ese cambio, ¿no? Que se requiere a nivel mundial, no nada más en México, pero sí a nivel mundial, eh, sobre nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevas formas de crear, pues de crear cultura, ¿no? Pero creo que la escuela mexicana, um, pues siento que como que quiso abordar mucho, como dice el dicho, quiso abordar mucho, pero está apretando muy poquito, ¿no? O sea, no está, no vemos todavía un aterrizaje real de todas estas líneas. Y este tema que ahorita en particular vamos a platicar el día de hoy, pues deja muchas dudas, deja muchas lagunas, nos va a dejar muchas interrogantes para ver si realmente va a funcionar o no. El planteamiento está muy interesante, yo traigo muchas cifras aquí que nos pueden ilustrar. Creo que bueno, no sé si las toco desde una vez o las tocamos más adelantito. Quisiera dejar me gustaría abordar, o sea, bueno, de entrada nada más una cifra. En el mundo, México está considerado como el 11º país de mayor número de habitantes. Estamos hablando de un promedio de 132, más o menos 129 en el 2020, cuando se hizo el censo. Se tenía una estimación de crecer hasta aproximadamente 132 millones de habitantes en el mundo. 132 habitantes en el mundo, nada más hay 10 países arriba de nosotros, como Estados Unidos, como India, como China, y otras naciones por ahí que son extrañamente más chicas en territorio, pero más densas en población. Sin embargo, México es el número 11 de esos países, lo cual representa pues un verdadero impacto a nivel mundial cuando hablamos cuando hablamos de hambre, cuando hablamos de desnutrición, cuando hablamos de los indicadores que hemos platicado. Y este en particular se me hace muy interesante porque habla de culturas, de apropiarse la cultura, pero desde la lectura y la escritura. Este es un tema controversial, muy controversial, porque simplemente estamos hablando de que en México tenemos un promedio de 90 millones de habitantes aproximadamente,
que sí saben leer y escribir. Y estamos hablando de un 30%, un 35% de habitantes que no saben leer y escribir. Pero de ese 90, de ese 70% de habitantes que leemos y que escribimos, en realidad, solamente un 25, un 23% lee cultura, lo cual pues es una cifra de impacto. Es una cifra de impacto porque 90 millones de habitantes, solamente 20% lee cultura, entonces, ¿qué lee el resto? ¿Sí? Entonces, quiero dejarlo hasta allí porque las demás cifras son también de impacto, son también de alarido y se va a poner, bueno, aquí la charla en lo que vamos a ir platicando. Pero entonces, bueno, le voy a aventar la estafeta a Jan porque él fue el Jan. que propuso todos estos temas, así que ahí le va. Va. Adelante, Jan, te escuchamos. Gracias, gracias. Como siempre, un gusto estar aquí. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en la que esté escuchándonos. Em, pues primero que nada, preguntarles cómo están, maestros, cómo están. Ya no tuve la oportunidad de conectarme, ya andaba ayudando a una amiga. Saludos, mija, tú sabes quién eres, eh, por un trabajito. Y precisamente, ¿por qué lo saco al tema, no? Porque precisamente le estoy ayudando con un trabajo de investigación. Y precisamente con ella me doy cuenta que lo que menciona el maestro Luis es muy cierto. El mexicano es muy raro que lea sobre cultura o que lea sobre temas de investigación o incluso que lea. Ajá. Realmente es alarmante la cantidad de mexicanos que realmente se toman la molestia de incluso agarrarse libros de sopas de letras, libros de chistes, de adivinanzas. Es muy raro. Ajá. Entonces no se tiene una cultura como tal, ¿sí? De la lectura, de la literatura. Y precisamente vamos a ir por partes, ¿no? Dijo Jason. A mí me gustaría iniciar analizando precisamente lo que es el término apropiación cultural. Y aquí, pues, aquí tengo mi cuadrito de notas, por si me ven volteando para acá. Y justamente el concepto se menciona, se menciona o se refiere a que es la toma no reconocida y a menudo mercantilizada de los elementos de una cultura minoritaria o marginada por parte de una cultura dominante, despojándolos de su significado y contexto original. ¿Esto por qué lo saco a relucir? Porque sabemos que el marketing es mágico, la mercadotecnia es magia pura. ¿Por qué? Porque puede hacerte sacar millones en ganancia con tan solo unos cuantas estrategias, ¿no? No sé si alguna vez supieron de esta estrategia de Coca-Cola, por ejemplo, que decían, es que las universidades no les cuesta a los alumnos hacer amigos. Que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una botella en donde solamente se puede abrir con ayuda de alguien más. Entonces, esa campaña de marketing no solo les generó millones, sino que hizo un cambio a nivel social porque ayudó a que las universidades tuvieran una mayor conexión entre sus estudiantes, a que hicieran más amigos para pronto. Yo sí me quedé de que dije, no manches, lo que hace el marketing, ¿no? Y precisamente lo que hace un estudio, un análisis previo de cómo es la cultura en dicho país, con unos cuantos datos lo que puedes hacer. Y precisamente aquí me viene a la mente que, por ejemplo, no sé si supieron del fenómeno de la película de Coco, no recuerdo si eran los japoneses, o los chinos, que querían hacer al tequila producto nacional de esos países, cuando dices, no, ese es mexicano 100%, el tequila es mexicano. Ajá. Y precisamente encontré algo muy interesante que se menciona que hay dos tipos de apropiación, el que es la explotación y el que es la legitimación. Ajá, es decir, la apropiación negativa y el diálogo y la preservación cultural. Cuando estamos hablando de apropiación negativa es precisamente eso. Cuando estás tomando una cultura dominante, llega a querer apropiarse de, básicamente como lo que estaba pasando por ahí de los años 1500, 1600, en donde los barcos de diferentes naciones, llámense Francia, España, lo que sea, llegaban a otros países y se empezaban a apropiar de lo que había. Recursos, cultura, y demás. Ajá. Esa es la apropiación negativa, cuando explotas esos recursos, cuando explotas todo eso y lo utilizas para tus fines, ya sean fines económicos, fines políticos, fines sociales, etcétera. Ajá. Y por otra parte está la preservación, que es cuando tú estás tal cual tratas de, digamos, en este caso hablando de la gente que no sabe leer, de la gente que no está, la gente analfabeta, de las personas analfabetas, cuando tú estás
queriendo alfabetizar a estas personas, ¿sí? Para que sean conscientes de lo que su cultura representa, para que sean conscientes de lo que influye en nuestro contexto actual, generando esa autonomía y ese fortalecimiento de dichas culturas, de dichas personas. ¿Por qué? Pasa muy seguido, ¿no? Que hay veces en las que para ti es tan normal algo que llega alguien más y te hace ver su valor y no lo entiendes. Eso lo explicaba Luisito Comunica con el efecto vicuña, por ejemplo. Ajá. Que él decía, es que para mí una vicuña, que es un animalito como una alpaca, decía, es que para mí es guau, tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque no es tan común. Pero para la gente de esos países en donde ven a la vicuña, al animalito, pues les da igual, porque lo ven a diario, porque, o sea, no entienden su valor. Entonces, alfabetizarlos es preservar esa cultura. Y ahí es donde ese término de apropiación da un giro totalmente distinto, porque ya no solamente estás generando esa autonomía en estas personas. ¿Autonomía en qué sentido? De que sean capaces ellos mismos de explotar su cultura, su propia cultura. Como lo que pasa aquí en México, ¿no? Que por ejemplo ustedes van al Oro, a la presa Brockman, y la misma gente, ¿no? Te dice, oye, le preguntas, oye, pues aquí qué hay. Ah, pues es que hay trucha, hay carpa, hay mojarra, y si quieres te podemos dar un paseo en lancha, y si quieres te puedes quedar aquí en la orilla para tomarte una cervecita, lo que sea. Nos están aprovechando ese cuerpo de agua, esa presa, para generar comercio, para generar trabajo. ¿Sí me explico el punto al que quiero llegar? O ya los confundí. Entonces, recapitulando tantito, hay dos tipos de, digamos, de apropiación. La que se da para preservar, para darle autonomía a la gente de estas culturas, y está la negativa, que es cuando se explota por parte de una cultura dominante. Y muchas veces no es, es con fines lucrativos. Ajá. Entonces, es la diferencia. Y también, precisamente, hablando de datos estadísticos, vamos a hablar de datos estadísticos aquí en México. Porque precisamente aquí en México es donde se ha dado una explotación muy fea a todo lo que son las culturas. Como se menciona, la Ley General de Derechos Lingüísticos del Pueblo Indígena, publicada en el 2003, que reconoce las lenguas indígenas como lenguas nacionales, que tienen la misma validez que el español. Hablando de lenguas indígenas, hay aproximadamente unas 68 más o menos agrupaciones con unas 400,000 y pico variantes. Ajá. Porque pasa como en el español, que hay quienes te lo hablan barrio, quienes te lo hablan bien acá con mucha educación. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que no podemos alzar la vista y decir, ay, no existe. No, claro que existe, claro que está presente. Está. Ajá. ¿Y cuál es el tema o bueno, cuál es la situación que estando en esta apropiación a través de la lectura y la escritura? Que muchas veces tú quieres apropiarte de algo que ni siquiera conoces. Por ejemplo, no sé si saben cómo se enseña la conquista en Estados Unidos o en España. Te lo plantean como que, no, nosotros fuimos a salvar a esa gente porque vivían como cavernícolas, casi casi, ¿no? Se decían, fuimos y salvamos a esa gente, les dimos tecnología, les dimos religión, les dimos economía. Y dices, espérate, espérate, espérate. ¿Estás seguro que estamos analizando el mismo contexto histórico? Y eso a qué nos lleva, a que precisamente todas estas lenguas indígenas desaparecen. ¿Cuántos casos no hemos sabido que incluso en Estados Unidos o en países de Europa, que la misma gente, o las mismas escuelas e instituciones tratan de arrancar todas esas raíces culturales, ¿sí? Las tratan de arrancar de la manera en la que pueden a todas estas personas, ¿no? A gente que tiene su cabello largo, que pues es por parte de su cultura, y dicen, no, no, no tienes permitido estar aquí porque las normas son estas. Y lo vemos precisamente en la literatura. Por ejemplo, vámonos a otro caso. No sé si han leído novelas, así como ahora verán, estoy haciendo memoria. Ah, ya. Tipo novelas y de historias fantasiosas o de historias de monstruos clásicos, ¿no? Por ejemplo, de hombres lobo, de vampiros, de momias, todo eso, ¿no? Ah, bueno, pues les adelanto un poquito, qué es lo que pasa mucho en este tipo de historias, ¿no? Principalmente se dan muchas confusiones. Está bien que sean libros de mero entretenimiento, pero el problema es cuando se quieren utilizar para dar lecciones de literatura, ¿sí? Porque no sé si les ha pasado que dicen, ay, pues vamos a enseñarles la literatura con el Quijote, ¿no? Y estarán de acuerdo que tiene un contexto histórico, social
bien distinto a lo que es la realidad, porque evidentemente es un libro de entretenimiento. Entonces todo eso lo mezclas con gente indígena, con gente de otras culturas que no tienen ni idea de lo que es eso, que incluso ni siquiera está alfabetizada, y les quieres arrancar sus raíces todavía. Entonces, si ven la bolita que se está haciendo, empezamos desde el simple hecho de que les quieren quitar sus raíces y llegamos al punto de que con una mala guía, de una mala elección de literatura, se genera una apropiación inadecuada. O en este caso, se genera una explotación inadecuada. ¿Por qué? Porque a la par de esto, pues muchas compañías se aprovechan de. Vámonos a ejemplos muy clásicos, las historias de La Sirenita, de Blancanieves, los libros son mucho, mucho, muy diferentes, en algunos casos, a la historia que te cuentan de las películas. Ajá. Vámonos al caso de La Sirenita. Literalmente habla de una persona que se siente atrapada en un cuerpo que no es el suyo y que muestra su dolor y el hecho de que no puede alcanzar a su amor eterno. Y entonces, ¿eso cómo se lo explicas a una persona indígena? ¿Cómo le explicas todos esos conceptos? ¿Sí me explico? O sea, tú con tal de vender, quieres, quieres quitarle su cultura original a una persona, tú con tal de vender estás erradicando sus raíces, sus orígenes, y te estás apropiando totalmente, ya no solo de su cultura, sino de su vida. Estás apropiando de su persona, de su identidad. Ajá. Y pues para seguir hablando de casos estadísticos, pues también, ¿no? Vamos a hablar de un caso económico que precisamente todo esto afecta de manera estereotipada. No sé si lo han checado, por ejemplo, en las noticias, pero ustedes van a la zona rosa, todo lo que es Polanco y demás, ya ni siquiera ya casi no hay mexicanos. A tal punto hemos llegado que en los países ya no hay gente de ese país, en ciertos lugares, en ciertos estados, en ciertos municipios. Ya hay gente que es totalmente extranjera. Entonces, un tema de apropiación cultural realmente va más allá del simple hecho de decir, voy a robarme tu cultura, voy a robarme tus ideas. No, pues realmente sí es un tema bastante serio y que hoy en día toma mucha relevancia porque en las escuelas se está enseñando eso, ¿no? Yo lo veo mucho con escuelas, por ejemplo, de lo que es la zona de Cancún, por ejemplo. Allá sus sistemas son norteamericanos. Sus sistemas son prácticamente están migrando al sistema norteamericano. Vámonos a otros casos precisamente. Ahora que me estaba tocando bueno, que me tocó ir a una comunidad precisamente. Mucho de la cultura mexicana, pues realmente ya ni siquiera parece mexicana, porque se excusan en eso, ¿no? De que los corridos tumbados y que es exclusivo de México, cuando realmente, pues, al menos no es ustedes, pero para mí eso no es cultura mexicana. Eh, ¿Y esto qué significa? Que realmente nuestras raíces están desapareciendo, que nuestras raíces ya no están presentes. Ajá, ya están dejando de preservarse y están incluso desapareciendo. Ya me sorprendió hace tiempo que fui precisamente al Oro que estaba en su teatro. Y no recuerdo el nombre del teatro, pero está cerca del Palacio de Gobierno. Y me sorprendió que casi no hay gente. O sea, realmente tú entras y casi no había gente. Y era un sábado. Y no era tan temprano, eran como las 10 11 de la mañana. Pero casi no había gente. Y entonces te quedas pensando que dices, ok, a lo mejor puede haber otros factores que afecten, pero realmente ya no a nadie le importa saber sobre historia, no les interesa leer sobre los antepasados, no les interesa nada de eso. Y entonces aquí, maestros, me gustaría preguntarles, ¿cómo podríamos nosotros incentivar o motivar a las nuevas generaciones para que se interesen más por la historia, para que se interesen más por la cultura y evitemos estos temas de apropiación, tanto comercial, política, etcétera? Porque también la apropiación tiene unos fines políticos muy fuertes, de los cuales no entramos en camisa de once balas. Pero, ¿qué podríamos hacer, maestros, para incentivar este gusto por la cultura, esta aceptación incluso? Porque hay gente que niega sus raíces, sobre todo aquí en México, ¿eh? Realmente no sé si se ha hecho un censo, la verdad sí desconozco, ahí sí no me metí las estadísticas, pero estoy seguro de que si hacen un censo contemporáneo, mucha gente o se identifica con culturas orientales, o se identifica con culturas, o sea, bueno, orientales, o se identifica con culturas, ay, se fue el nombre,
Ay, 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 ay. Bueno, oriental en cuestión asiática y demás. Y si no eso se identifica con culturas más europeas, tipo francesa, italiana y demás. O sea, es decir, los chavos o se identifican con asiáticos, japoneses, chinos, tailandeses, o se identifican con franceses, italianos, españoles y demás. Entonces, eso está bien estaría bien interesante hablar un programa sobre eso, sobre cómo ha cambiado la identidad, porque hay muchísimas, o sea, el incremento de páginas web sobre eso ha incrementado de que con estas preguntas vas a poder saber si tienes ascendencia o descendencia de no sé qué. Dices, no digas payasadas. O sea, por favor. ¿No? Entonces, por eso, maestros, ¿qué podríamos hacer o qué estrategia podríamos tomar, al menos los que estamos formándonos para ser docentes, para que se interesen más las nuevas generaciones en nuestra propia cultura y que no desaparezca? O en su defecto, que no se modifique a como la mercadotecnia lo está implementando. Los escucho, maestros. ¿Qué opinan? Ándale, Luis, ¿quieres contestar? Yo ya no voy a permitir que sea yo la que conteste las preguntas de Gian porque me pone a sufrir. Yo creo que se comentaron muchas cosas. Al final se dijeron muchos temas ahorita. Cierto es que todo es interesante, porque también cuando hemos tenido la oportunidad de estar cercanos a una comunidad indígena y en ese eslabón que se pierde, digámoslo así, porque hay un momento en sus historias que se ha perdido y entonces no se le da continuidad. Nosotros, por ejemplo, Luis y una servidora, quizá más Luis que yo, podríamos, podríamos hablar de Michoacán, por ejemplo, y toda aquella de la zona lacustre, como le llaman, donde, bueno, todavía si uno visita, si uno va, te das cuenta que no solo implica el hecho de que digas, ay, todas nuestras casitas van a estar pintadas igual porque forman parte o porque se les denominó pueblo mágico, en fin, este tipo de situaciones. Y a mí me ha tocado ver que más allá a veces del conservar o preservar estas raíces que les dieron origen, que les dieron identidad, a veces lo utilizan también como una bandera, si me permiten la expresión. Cuando ya muchas veces en estos lugares ni siquiera ya las nuevas generaciones hablan con el dialecto o con esta lengua originaria. Ya estas nuevas generaciones pues tienen, insisto, los motivos podríamos aquí quedarnos en un programa completo y poder decir o tratar de encontrar ese origen, ¿no? Por las razones que sean, no sé, culturales, de crecimiento, de globalización, no lo sé, han ido cambiando. Y entonces, quizá muchos de las nuevas generaciones ya no hablen estas lenguas. Más sin embargo, bueno, para muchos buscan como preservar o decir, bueno, yo soy comunidad indígena para lograr atraer a mi comunidad ciertos beneficios, digámoslo de alguna manera, beneficios económicos, políticos, sociales. A nosotros nos pasó un caso particular acá, donde ya se denominaban, y ahora como se hizo en Michoacán, algunos, como le llaman, autogobiernos de estas comunidades. Y en donde muchas veces también se visualiza, o lo único que dices, es que si me hago autogobierno, a mi comunidad me van a dar los 20 millones o los 30 millones o lo que le correspondía a mi comunidad cuando formaba parte de tal municipio, ¿no? Supongo. Sin embargo, todo esto también tiene una consecuencia, es decir, nunca se ha dimensionado hasta dónde podía impactarles una situación como esta. Y un caso, lo voy a decir de manera muy respetuosa, muy particular, yo respeto las decisiones de cada lugar o en cada lugar. Y esto solo lo estoy poniendo como un ejemplo para dar pie a lo que sigue en este tema. Les rebasan las necesidades, ¿no? Es decir,
a veces ya la recolección de basura, los servicios públicos, el alumbrado, la seguridad les rebasa. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que pedir ayuda, ¿no? Nada menos hace poco, bueno, tuvieron una situación que si bien no era delicada ni mucho menos, sí necesitaban que estuviera seguridad pública en el lugar, pero el autogobierno dijo, yo no puedo, o sea, no está en mis posibilidades, cuando ya ellos deberían de tenerlo. Y les digo, y de verdad, con todo mi respeto que me merecen estos pueblos originarios, se pierde, ¿no? Y a veces no le damos justamente ese valor o esa dimensión, que es a donde yo quiero llegar, de lo que podría representar esas bases. Los ancianos, si me permiten así decirlo, pues van muriendo también y se va dejando de preservar ese legado que debería ser importante en muchos sentidos. Nos pasa con nuestros paisanos. ¿Cuántos de nuestros sobrinos, etcétera, hablan el español? Porque es en casa, dentro de casa, donde dice, bueno, pues aquí, es más, hasta a veces con esos modismos, con esas palabras mochas, a veces muchos de ellos que lo hablan así. Sin embargo, en el entorno global o al salir de casa, pues por supuesto que quiero yo pensar que estos familiares nuestros tienen que sumarse y hablar el inglés, por así decirlo, porque están en un país que los obliga ahora sí que lo haces o no sobrevives, ¿no? Quiero yo pensarlo así. Y sin embargo, nuestro México lindo y querido, que efectivamente hay esa permisividad, si se vale, es decir, aquí cualquiera llega y se instala y no pasa nada, ¿no? Que eso también nos va llevando justamente a lo que decía Jan, a esa pregunta, ¿cómo lograr hacerlo? Es decir, yo, por ejemplo, en el lugar donde vivo, y quiero pensar que en la Ciudad de México y en algunos otros lugares, yo creo que en Morelia también, ¿cómo se vino esta ola de chinos o de estas tiendas chinas que arrasa, que ya, o sea, pues donde quieran, ¿no? Y entonces tú vas a la tienda china por morbo, por curiosidad, por lo que quieras, y efectivamente, o sea, podrás encontrar pues cosas que te satisfagan, podrás encontrar otras que digas, no, esto de verdad es desechable y bueno, no me va a servir para lo que lo necesito, etcétera. Pero también, y ciertamente, ¿qué encontramos? Vírgenes de Guadalupe, ¿no? Que podrían ser muy nuestro. Banderas de México, ¿no? Que jamás lo podríamos pensar, ¿no? Que íbamos a encontrar en esos lugares. Y así te puedes ir viendo en esa temática. Y si bien es cierto, escuchamos en muchos lugares, escenarios, que México justamente es pluricultural y también decimos que nuestro folclore y que si Durango y que si Michoacán y que si Chiapas y que efectivamente tenemos tanto nuestro, pero que también hemos permitido desde la trinchera donde estemos gobierno, educación, no lo sé, cuántas instituciones educativas. Yo, por ejemplo, tengo un sobrinito de 4 años y el nombre de su escuela, pues es como si fuera una escuela extranjera en Morelia, ¿no? Y entonces, y por supuesto, ¿no? Que los niños les enseñan inglés, en fin, una serie de situaciones que ya van encaminados, pues justamente a ese poder desenvolverse en un ambiente más globalizado. Sin embargo, el tema de hoy, como lo hemos denominado nosotros, yo me atrevería justamente y con las cifras que Luis nos hace favor de compartirnos, pues a dudar que si bien es cierto, difícilmente el mexicano lee y de ese porcentaje del que tú nos hablas, se adentra en temas de cultura o de interculturalidad, por llamarlo de algún modo, pues entonces se va haciendo más reducido, ¿no? El, 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 el camino, por llamarlo de algún modo, y que entonces difícilmente vamos a entenderlo y que si al rato nos dicen cómo fueron nuestros orígenes o como decimos, vinieron o esa frase tan, te vendieron espejitos, ¿no? Como nos decían que nos conquistaron vendiendo los espejitos. Si así nos dicen que es, pues entonces por no leer, por no involucrarnos, por no saber, etcétera, pues lo vamos a creer, ¿no? Yo creo que esa es
justamente el reto, lo que tú preguntabas, Jan, de cómo poder lograrlo, pero yo creo que es en una tarea de todos, ¿no? No solo quizá el docente, no solo el directivo, no solo el padre de familia, sino debe ser una tarea de todos donde nos permitamos descubrir hasta dónde sí o hasta dónde también hay un límite, hasta dónde que nos da identidad lo que es nuestro y hasta dónde ya estamos formando parte de algo más globalizado. Yo me quedaría con eso, yo aportaría esa parte, pero veo a Luis con ganas de dar continuidad y te escuchamos. Adelante, Luis, mira, ya se nos anda desconectando, pero espero nos escuche. Adelante. Escuchó que me diste la palabra y salió corriendo. Sí, sí. Fíjate que, bueno, yo, así como yo veo ahorita el del análisis que ustedes están haciendo, yo podría decir que acaban de mencionar perfectamente bien los resultados de la problemática. Porque esta problemática hay que entenderla un poquito más en un paso antes. Pero sí, estoy de acuerdo en la influencia que han tenido los medios, todos los medios, todos los, no los medios, todos los sectores tienen una cierta influencia en el impacto en cuanto a la cultura mexicana. Menciona muy bien, Ian, esta parte, hace muy bien la definición y la diferencia entre lo que es la legalidad y la apropiación o la adquisición del valor de la cultura. Pero esto viene más hacia atrás, porque tú lo mencionas bastante bien, Azbeidi. No leemos. Yo empiezo con las cifras porque a veces las cifras, dependiendo de la fuente, son contundentes. Y miren, yo para esta charla dije, me voy a INEGI y agarré a INEGI, que es la fuente oficial. Y la fuente oficial da cifras impactantes y da cifras que incluso llegan a ser sorprendentes. El hecho de que tenemos tenemos 90 millones de habitantes que sí leen en México, estamos hablando del 70% de la población, 75% de la población total, que sí escribe y sí lee. Eso para mí fue sorprendente, porque las cifras hemos platicado aquí otras cifras, por ejemplo, la de la OCDE, que es esta aplicación de la evaluación de matemáticas, lectura, comprensión y ciencias, y México aparece en el 20 lugar porque no lee y no tiene matemáticas, sino, o sea, ahí sí, comparado con el resto del mundo, somos uno de los peores países. Pero hablar de un 75% de habitantes, siendo el 11º país a nivel mundial en población, tenemos un nivel interesante de gente que sí lee, o más bien uno interesante, importante, de gente que sí lee y que se escribe. El problema es qué escriben o qué leen. En la estadística de INEGI, al preguntarle, oye, ¿qué leen los mexicanos? Dice INEGI, subimos de hace 20 años a hoy, 30, desde hace casi 30 años que conocí el famoso estudio de la OCDE, que estábamos en el lugar, leyendo 2 libros anuales, hoy leemos 3.1 libro al año, o sea, ya subimos a un libro, bueno, ya es algo, pero ¿qué más leen los mexicanos? Y los mexicanos no leemos cultura, no leemos ciencia, estamos leyendo entretenimiento, el 47% me parece que lee entretenimiento. Y no me van a decir que el entretenimiento es una fuente de cultura histórica o de apropiación de cultura o de enriquecimiento de la cultura. Pues no, o sea, ahorita, perdóname, Jan, pero ahorita mencionaste
ejemplos, pues que a lo mejor sí se basaron para las noticias, a lo mejor se basaron en algo interesante, pero yo no seguiría a Luisito Comunica, yo no seguiría, por ejemplo, a los noticieros, yo no seguiría, por ejemplo, lo que dice la 4T con sus, ¿cómo se llama? Sus anuncios o publicidad. Yo no seguiría a Coca-Cola tampoco, porque a Coca-Cola sabemos que lo único que le interesa es su bolsillo. Independientemente si es mexicano o no, les vale. A los chinos, lo dijo muy bien Asbeidi, a los chinos, ¿qué les interesa? Sobrevivir en donde estén. Si tú tienes un chino en España, en Estados Unidos o en México, va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué compran los mexicanos? Y él se abastece de eso que compran los mexicanos y eso es lo que le vende, como si fuera mexicano. Órale, vámonos. Y con eso subsiste. O sea, son buenos para los negocios. Eso sí, hay que reconocerlo. Chinos, árabes, españoles, son buenos para el negocio. Habría que aprender de ellos para poder subsistir. Entre las cifras, fíjate, aquí te voy a contradecir un poquito, Ian. Entre las cifras que se me ocurrió preguntarle al INEGI, pues bueno, ¿cuántos indígenas tenemos o cuántas comunidades indígenas? Y ok, cierto, tenemos 68 comunidades indígenas identificadas. Cada una habla según su tradición, su costumbre, su entendimiento, y entonces sí tenemos derivaciones, hasta 364 derivaciones lingüísticas del náhuatl, del maya, del tzotzil, del, ¿cómo se llama?, del totonaca, del mazahua, del mazatleca, y unos 2 o 3 más que se me olvidan ahorita los nombres bien raros, pero o sea, tenemos, esos son los oficiales. Y yo le pregunto a INEGI, le dije, oye, INEGI, a ver, dime de esos, ¿cuántos leen y cuántos no leen? Y me llevo la sorpresa, déjenme decirles que me llevo la sorpresa de que solamente 1 millón de esos habitantes de esas comunidades no leen, no saben leer y escribir. Esto es una sorpresa porque entonces quiere decir que la gente de las comunidades ya se está actualizando, ya se subió al carro de la actualización. Y resulta que 39 millones de personas a nivel nacional se identifica con un grupo étnico como ese. Ahí es donde te quiero, ahí es donde te doy la contra, Ian, porque sí hay un reconocimiento. Fíjate, 39 millones de personas de 130 son un montón. A lo mejor no son muchísimos, pero son un montón que se reconocen con su comunidad étnica. Y eso, ¿qué implica? Eso implica que ellos reconocen su lugar de origen y lo cuidan y lo respetan y lo tratan de promover. Pero como están en un México, se tienen que adaptar. Entonces, ya aprendieron español. Ese 30 y tantos millones de personas son bilingües. Hablan su idioma y hablan el español. Escriben en español. Entonces, aquí es donde viene la gran incógnita o la gran pregunta. Yo quiero saber exactamente qué dice la NEM con respecto a eso. Más bien, ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo de la NEM con respecto a esas comunidades? ¿Las quiere integrar? Porque ya nos dijo en otro de los principios que hay que tener integración. Entonces, ok, yo me voy con la lógica y dicen, ok, ¿tú quieres integrarlos? Yo quiero saber cómo le va a hacer la NEM para integrar 364 lenguas distintas al español. Y si estamos hablando de apropiación, como acabas de decir, yo me tengo que apropiar esa lengua. No tengo que hablar en anglicismos, no tengo que traer palabras gringas y muchas para poder hablar sobre tecnología. Tengo que hablar en maya, tengo que hablar en tzotzil, tengo que hablar en quechua, o sea, no sé en qué otras lenguas, pero tengo que apropiarme de mi cultura nacional para poder hacer esa integración de esas comunidades al resto del país.
Eso no lo dice la NEM, no está planteado en la NEM, no lo encuentro, no lo encontré, y no lo veo aplicado. Y es más, yo creo que ni lo veré. No sé cómo le va a hacer la NEM para poder integrar eso. ¿O de qué se trata? ¿De eliminar las comunidades indígenas y permitir a los gringos entrar con sus anglicismos y hablar en inglés? ¿Cuántos reality shows no hemos visto en donde han deformado el idioma español? ¿Por qué? Porque hay que hablar en inglés. O sea, hay que hablar con términos en inglés. Y hoy, si agarras una revista de tipo empresarial o de tipo técnico o científico, vas a encontrar términos anglosajones. Para hablarte de computación no te van a decir computación, te van a decir computing. Te van a decir, no te van a hablar ¿cómo se llama? De sociedad, te van a hablar de society o de CEO, o te van a hablar de chorrocientos mil términos que ya están en el idioma. Y entonces, si tú no hablas así, no eres parte de la comunidad. Entonces, ¿qué se espera para las comunidades indígenas? Yo le pregunto a la NEM, ¿cómo le va a hacer? Yo quiero ver cómo le va a hacer para integrar a las comunidades indígenas. ¿Les va a quitar su costumbre? ¿O realmente vas a pulverizar las fiestas patronales? Hay muchas preguntas que yo tendría que hacerle a la NEM. Entonces, créanme que yo, a la hora de que estudié el tema, la verdad es que sí es apasionante, porque hay muchas aristas. Ustedes las mencionaron. Todo lo que ustedes mencionaron, yo insisto, son el resultado de la contaminación de la cultura nacional o de las culturas nacionales. Estamos contaminados por otras culturas. Y a mí me extraña que México, fíjense nada más, se lo voy a poner también desde este punto de vista y va a pregunta para el que la quiera contestar. Me extraña de México que, siendo precisamente el paso obligado a los Estados Unidos, no estemos llenos de chinos, de árabes, de españoles, de libaneses, de rusos. Tenemos ciertas comunidades, sí. Están regados por el país, sí. Pero no somos como España, que tú en España puedes encontrar a la vuelta de 2, 3 cuadras una tienda de chinos, una comida de chinos, una peluquería, un café de chinos, y a la siguiente cuadra encuentras igual, pero de árabes, y a la que sigue de libaneses. ¿Por qué? Porque España sí ha permitido esa integración. España sí tiene esa integración. Si tú caminas aquí en Los Ángeles, de una cuadra a la otra, ya cambió, ya cambiaste de país, ya estás caminando en otro país. Es decir, primero caminas por el lado de los escoceses, y luego caminas de los ingleses, y luego caminas por los árabes, y luego caminas por los chinos, porque, esas comunidades o esas localidades sí permitieron integración de esas otras culturas que han llegado. Pero en México a veces queremos comida china y hay que, no sé, está al otro lado de la ciudad, hay que ir a buscarla. O quieres una comida turca, ni hay. No hay un turco aquí en Morelia. Bueno, ahorita sí ya, pero anteriormente nadie sabíamos qué era lo que era el kebab, ¿no? Y así hay un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿Eso de qué nos habla? De que México sigue siendo nacional, aunque nos duela. Y esa es una verdad. 39 millones, casi 40 ya para el próximo siglo, para la próxima década. 40 millones de habitantes siguen siendo indígenas, y además se dicen indígenas y reconocen su comunidad. Entonces, creo que todavía todavía nuestra nación está orientada en eso. Si nosotros hablamos de Michoacán integralmente, y tomamos en cuenta los de la costa, como los del oriente, como los de la lacustre, etcétera. O sea, hablamos de Michoacán. Y cuando hablamos de Michoacán, todo el estado es Michoacán, toda la costumbre, toda la tradición, la forma de hablar, la forma de vestirnos, la forma de tomar tequila o mezcal, lo que sea, es la misma. O sea, seguimos siendo nacionalistas. Y esto mismo pasa en Oaxaca y en Veracruz y en Tamaulipas y en cualquier estado que ustedes me digan.
seguimos siendo nacionalistas. Pero yo no veo, hasta ahorita yo no veo cómo le piensa hacer la NEM para integrar a esas comunidades o a esa cultura que dice, que yo no veo cuál. Bueno, para mí, claro, es la mexicana, pero ¿cómo la va a integrar? En los textos, dice, pregunta Jan, muy interesante, ¿cómo le hacemos para que la gente empiece a regresar a ver eso? Fíjate que aquí lo estuvimos haciendo hace un tiempo y yo creo que dejamos una huella. Si nosotros hacemos un análisis, creo que nosotros aquí en este programa hemos dejado una huella, a lo mejor imperceptible para el auditorio, pero si el auditorio nos está viendo ahorita, bombardeenme por favor con sus comentarios, porque voy a decir una gran verdad. Aquí nos contaron un montón de anécdotas clásicas, ¿sí o no? Estuvo un especialista de la filosofía y nos estuvo platicando lo que hacía Platón, lo que hacía Sócrates, lo que hacía cualquiera de los filósofos clásicos. Esa es la forma en cómo debemos hacerlo. Si nosotros entramos a un salón de clase y contamos una anécdota histórica, una anécdota filosófica, un cuento tradicional, nuestros chavos les va a quedar esa huella y entonces les va a quedar una curiosidad para aprender un poquito más. Esa es la forma que debemos hacerlo. Pero si yo entro al salón de clases y les digo, open your books in the technical questionnaire, lo que quieras, ya valió, porque ellos van a decir, ay, el profe habla inglés a todo dar, y vamos a hablar en inglés y what's your name, y órale bien guacho acá, ¿no? Esa es la forma de pulverizar ¿cómo se llama? La educación. Creo que nosotros ya pusimos un ejemplo y hemos dicho muchas otras cuestiones de cómo hacer las cosas en clase para poder ayudar mejor la clase. Bueno, es mi punto de vista, discúlpeme, no estoy enojado, nada más es la emoción de la plática. Es la emoción del momento. Muy bien, gracias Luis, muy interesante. Jan, te escuchamos en esta ronda. Ay, joles, es que sí, precisamente mucho de lo que mencionan, pues tristemente es cierto. O sea, lamentablemente sí, eso es muy cierto. Actualmente, digo, se mencionaba en Jurassic Park, ¿no? Mencionaba el doctor Alan Grant. El mundo cambia radicalmente y todos quieren estar al día. Pero hay muchos aspectos que no consideran, que hay veces en las que, bueno, hay situaciones, mejor dicho, en las que las culturas están tan separadas por tantos años que no sabes cómo van a reaccionar. Tú no sabes cómo va a reaccionar una persona que tiene su cultura maya, no vas a saber, no tienes una manera de saber cómo reacciona si tú le presentas el método de trabajo norteamericano, por ejemplo. No sabes si va a responder, no sabes si no va a responder, no sabes qué es lo que va a suceder. Ajá. Cuando tienes una separación de tantos años, porque seamos honestos, aunque vivamos en el mismo tiempo, hay mucha separación, tanto tecnológica, social, política, cultural, por donde lo quieran ver. Hay mucha separación, entonces no podemos estar mezclando así todo, no, o no podemos hacer esa integración porque no tenemos idea de qué esperar. Eso por una parte. Y por otra, también es bien interesante esto que menciona el maestro Luis, porque precisamente al menos yo cuando me han tocado así dar lecciones históricas, lo hago mediante lecciones así, contando cuentos, contando anécdotas o contando historias que hasta muchas veces me tengo que inventar para que se les quede grabado eso, porque sí es muy importante que lo sepan. Y digo, maestro Luis no me dejará mentir, cuando estamos enseñando incluso teoría sobre administración y demás, tenemos que ir hacia los fundamentos, hacia de dónde surge, para entender el por qué es lo que es hoy en día y hacia dónde puede ir en un futuro. Yo no estoy peleado con la historia, a pesar de que soy tecnópata y lo que ustedes quieran. No estoy peleado con el pasado, al contrario, me gusta mucho porque yo sí me viajo, ¿no? Y digo, ah, caray, ¿cómo le habrán dicho los antepasados, no? O sea, que si me pongo a pensar, ¿cómo es que se les habrá ocurrido? Porque en base a eso se me han ocurrido muchas ideas, ya sea para escribir libros, para crear diferentes elementos, y digo, ah, no manches, pues, por decir, para mi trabajo de tesis, yo estaba haciendo una incubadora y dije, a ver, ¿cómo funcionan las incubadoras de niños? ¿Cómo funcionan las incubadoras de esto? ¿Cómo es el pasado? Y a raíz de eso, formulé mi teoría, lo llevé a la práctica, todavía no por cuestiones de presupuesto, pero si mis datos son correctos, es un sistema que puede revolucionar el mundo de la industria avícola.
¿A raíz de qué? A raíz de que me fui al pasado, me fui a la literatura de lo que ya estaba. Ajá. Entonces realmente no es malo irse al pasado. Y ahora, es bien cierto que el que tengas una integración de varias culturas fortalece a la sociedad, pues claro, porque va a haber prácticas que te van a beneficiar, así como hay prácticas que te van a beneficiar, hay prácticas que evidentemente no van a estar tan buenas. Claro es el ejemplo de la integración de las metodologías japonesas, de 5S, Kaizen y demás, que claramente siguen siendo utilizadas porque son muy buenas y ayudan mucho para el flujo de trabajo. Entonces, no está mal la integración, no está mal llevar una apropiación de este modo. Lo que está mal es cuando no se lleva de una correcta manera, como bien lo dijo el maestro Luis. A ver, escuela mexicana, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Cuál es tu plan de trabajo? Ajá. ¿Cuál es tu metodología para hacerlo? ¿Bajo qué te fundamentas? ¿No? Hablando de cultura, o sea, ¿cuáles son tus fundamentos para que estés mencionando que vas a dar esta apropiación cultural? ¿Cuál es el sentido de? ¿Lo estás haciendo por ver explotación? ¿Lo estás haciendo para generar autonomía en las personas indígenas o en las personas que pueden hacer algo para apoyar a estas comunidades? Es decir, a través de esta apropiación estás buscando que hagan labor social o que la den a conocer. ¿Qué es lo que estás buscando? Porque si lo que buscas es mero marketing, entonces, perdón, pero esto no es un eje articulador, es únicamente un, es un detonante económico. Y aquí es donde viene otro apartado bien interesante que es eh, cómo plantearlo. Eh, para ello, ocupas que desaparezca la cultura del país presente y esté la del país dominante, o la vas a adaptar o en su defecto la vas a dejar intacta. ¿Por qué? Porque es bien sabido que para adquirir nuevas costumbres o demás, o te deshaces de lo que ya tienes o te adaptas. Y entonces aquí es donde sí se me hace muy interesante esto de decir, a ver, vas a tener el modelo norteamericano, ok, vas a tener el modelo italoamericano o lo que sea, pero ¿qué vas a hacer con la cultura que ya está presente? ¿Qué vas a hacer con las enseñanzas que ya están en los libros de historia, los libros de física, matemáticas? ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Lo vas a adaptar? ¿Lo vas a destruir? Porque si nos vamos a esas, realmente muchos otros países más elitistas en muchos temas en cuestión de ciencias, tanto sociales como exactas, realmente sí hacen mucha crítica, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a un tema muy conocido, las matemáticas, de la fórmula general de que es igual a más menos b por la raíz cuadrada de no sé qué por esa le dicen la chicharronera, porque se ha demostrado que es la fórmula más inefectiva para resolver una ecuación matemática. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sigue enseñando, sí, pero se enseña como una alternativa y es lo que yo hago con mis clases de matemáticas. Yo no desaparezco lo que ya está, simplemente te presento alternativas en base a y te digo, mira, está esto y está esto otro, de ti depende. Porque al menos yo sí lo veo en el sentido de que debería de enfocarse más a eso, a generar esa autonomía, de decir, mira, está todo esto, elige, ahora sí que sí, tendríamos que analizar qué también estaría implementado esta parte del constructivismo, de esta escuela constructivista, porque realmente, hablando de apropiación cultural, es lo que se tiene que hacer, al menos desde mi perspectiva. Se tiene que generar esta autonomía del estudiante, que el mismo estudiante tenga esa curiosidad o se le despierte la curiosidad por empezar a leer cultura, por empezar a leer sobre la historia, ajá, presentándole las opciones. Sí, porque, insisto, es lo que yo hago en mis clases y me funciona, ¿no? Que, de hecho, es una tarea que le dejo al alumno que pasa por mí. Los alumnos que han pasado por mí, yo siempre les digo eso, les digo, no te voy a dejar tarea por hoy, pero quiero que el día de mañana me traigas 5 preguntas de lo que tú quieras, ¿sí? Así sea de historia, de política, de ciencias, de lo que tú quieras, pero tráeme 5 preguntas que te surjan. Y vieran qué buenos resultados me ha dado eso, porque llegan y me preguntan, oye, ¿y qué es esto? Oiga, maestro, ¿y qué es esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? Y entonces empiezas a despertar la curiosidad del estudiante. Y sería muy bonito que de repente te preguntaran, oiga, maestro, ¿y qué pasó con el ejército trigarante por ahí no, de los años 1500, 1800, 1600, ¿no? Por decir. ¿A poco no estaría bien suave platicarle, no? Ah, mira, es que sucedió esto. ¿Que no tienes el dato? Espérame, déjame le marco a un colega que es historiador. ¿A poco no estaría suave que empezáramos a transmitir la cultura de esa forma? Porque es bien bonito, es bien bonito. Eso sí me sorprendo cada vez que voy a
a diferentes estados y escuchar la historia, digo, oye, pues qué interesante, ¿no? Ese es súper padre y es algo que no podría explicar con palabras, honestamente. Puedo decir, cuando voy a visitar a mi familia por allá en Yucatán, Mérida, que a mí sí me impresiona mucho, ¿no? De entrada, cómo aguantaban el calor en aquellas épocas, cómo vivían con los mosquitos y con un buen de detalles. Y ya cuando te empiezan a platicar sus técnicas y sus métodos, dices, ah, calor, no más, pues a lo mejor los primitivos somos nosotros hoy en día, ¿no? Porque, o sea, y todos esos temas y dices, hijo de la chicharra, o sea, realmente la cultura sí debe de seguirse estudiando, claramente debe de seguir estando presente y sobre todo para no olvidar nuestras raíces, para no olvidar quiénes somos, porque no hay nada como la identidad. Hoy en día los índices de depresión están por los cielos. Y chéquense, y hasta van a decir, ay, no manches, este loco tiene razón. Esos índices de depresión empezaron a aumentar desde que empezaron con ese, perdónenme la palabra, por esa estupidez de decir, ah, es que yo tengo descendencia coreana, descendencia italo-francesa. Desde que empezaron con esa payasada es cuando los índices de depresión han aumentado. Porque tenemos chavitos que no saben ni quiénes son, ni qué es lo que quieren, ni para dónde van en sus vidas. Y se los garantizo y se los firmo donde quieran. Desde que empezaron con esos temas, ya se ha venido una ola de chavos súper depresivos. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a decir, híjoles, pues es que vivo en México, pues no tengo de otra. Y así empezamos con la bolita. Y se los garantizo y se los firmo donde quieran. Chequenle una leidita a los datos. Porque sí recuerdo cuando estaba chiquillo que sí había una tasa de suicidios considerable, de acuerdo a las estadísticas de aquellos años, estoy hablando de hace unos 10 12 años, pero no son tantas como las tasas de depresión que hay hoy en día entre los jóvenes. Porque muchos, tal cual, les preguntas, oye, ¿y por qué te sientes mal? Pues es que me está pasando esta situación, no sé qué, pero si estás consciente de qué es lo que pasa aquí en México, ¿no? Pues sí, pues me gustaría irme a vivir a otro lado, ¿no? O sea, de hecho ya mucho mexicano joven se está yendo al extranjero, se están yendo para países como Irlanda, Canadá, Francia, Italia, incluso hasta países como Japón, Corea. Es increíble la cantidad de mexicanos que están migrando a esos países, incluso a Estados Unidos. ¿No? Que hay mucho mexicano que dice, "A mí me encanta Estados Unidos". Dices, ¿por qué? Pues, no te das cuenta de cómo están las cosas allá, no sé qué, no sé qué. Pues sí, pero pues, me gusta más acá. O sea, hay muchos paisanos que se olvidan de sus raíces mexicanas. Y al menos yo pienso que eso no debería de pasar. Somos mexicanos, nacemos, o sea, si bien todos somos iguales, somos mexicanos por una razón y eso nos diferencia en muchos aspectos. El ser mexicano es más que comer tacos y aguantar balaceras. El ser mexicano va más allá de eso, ¿no? Porque lamentablemente es lo que dicen, ah, tú eres un cometacos frijolero, ¿no? En tu país hay mucha violencia, en tu país hay no sé qué, y en tu país hay no sé qué, y dices, pues sí, no lo voy a negar, pero el ser mexicano influye más que eso. El ser mexicano es mucho más que eso. Y podríamos hablar todo un programa de qué es ser mexicano, pero pues ya se nos acabó el tiempo, así es que yo con eso cerraría en mi reflexión final. Gracias, gracias, Jan. No sé si quieras compartirnos algo, Luis, antes de terminar. Tenemos un par de minutos. Te escuchamos. Gracias, gracias, Sveti. Pues mira, yo creo que cierro con lo mismo que dice Ian, de que mexicano es ser mucho, pero hay que aprender qué somos, hay que saber qué somos, y entonces hay que regresar a la historia, hay que revisar la historia, hay que aprender de la historia, y hay que traer de la historia lo que sirve hoy, que sí, en realidad somos un pueblo lleno de arte, somos un pueblo lleno de historia, somos un pueblo lleno de ciencia, sí somos así. Lo que pasa es que nos da flojera, entonces hay que reconocerlo. A los mexicanos nos da flojera ah, recordar todo eso, lo queremos muy rápido. Estamos en una etapa, en una sociedad de la rapidez y lo queremos todo muy rápido. Y la pandemia influyó mucho para que ahora sea el doble de la rapidez que había antes. Pero ya somos así. El mexicano no es una persona que se sienta horas a estudiar un manual para echar a andar una máquina. Va y le pica. Y esto lo tenemos comprobado en 100,000 ejemplos, ¿no? Así que ya después platicamos algunos ejemplos de eso, pero yo lo viví, yo lo he vivido, yo ya lo he vivido en carne propia, esto que menciona Ian. Cómo cambiamos al estar en el extranjero
y cómo debemos estar en nuestro país, en realidad. Pero bueno, pues eso lo dejamos quizá para otro conversatorio más adelante, que hablemos de la mexicanidad, que estaría bueno hablar un tema como ese. Ok, gracias, Asbeidi, pues felicidades. Hoy es día patrio, hablando de mexicanidades. Así es, hoy es día patrio. Y pues sí, yo terminaría, agradecerte Luis, agradecer a Jan. Yo terminaría también con una reflexión que nos llevara justamente a eso que tú dices. Quizá no perder esa mística, si se pudiera llamar así, que nos caracteriza a los mexicanos, pero no dejar de lado el prepararnos, porque la competitividad con el que pueda ser todo un erudito porque leyó el manual y quizá tú lo vas a resolver picándole y el otro porque leyó el manual, que ante ese reto también no nos dejemos vencer, porque lo que está afuera también exige de las y los mexicanos ser mejores, ¿no? Llevarnos a ser mejores. Prepararnos, tú lo decías bien, estudiar, leer, demostrar qué tan buenos somos, ese orgullo que nos hace sentir así, tan identificados, tan nosotros, ¿no? Porque creo que no hay otra cultura que lo diga como nosotros nos emocionamos tanto. Pero alguien, yo escuchaba alguna vez que le decía a un chico, y no sé si se los he compartido aquí, que le decía, tú prepárate y trata de ser el mejor de tu clase. Pero no se lo decían en un afán de, no, no, mira, tú puro 10 o tú puro, no, no, no. Tú véncete como que, véncete a ti mismo y demuéstrate que tú logras vencer, ¿no? Tus miedos, todo, y da lo mejor de ti. Porque lo que vas a encontrar afuera, se lo hablaban como en el ambiente laboral, es decir, tú vas a ser un ingeniero, sí, o tú vas a ser un contador, un administrador, etcétera, pero afuera también vas a encontrar a otro ingeniero que igual va a ser, no sé, un estadounidense, o sea, otro ingeniero que busca el mismo objetivo que tú, ya en una empresa, ¿no? Sería muy interesante, como tú lo dices, poder hablar de estos temas, si bien no de sal, güey, soy mexicano y te voy a demostrar que solo mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, estaría muy interesante, pero sí creo que el mexicano, que estas generaciones, no sé cómo llamarlo, sí tenemos que vencernos, quizás es la palabra, nosotros mismos, demostrándonos que podemos hacerla, o sea, que estamos preparados, quizás sea la palabra, para estar a la altura del mejor que te pongan enfrente. Yo lo dejaría así, pero algo quieres compartirnos. Sí, sí, sí. Mira, me acabo de acordar de algo que iba yo a comentar en el programa y ahorita me hiciste recordarlo. Mira, yo doy la clase de tesis en varias universidades y he tenido muchos alumnos que vienen de pueblos. Vienen de pueblos de Pátzcuaro, de Apatzingán, bueno, de muchos pueblos aquí, como también vienen pueblos desde Oaxaca, Chihuahua, o sea, vienen de otros pueblos. Y casi la mayoría de esos chavos, cuando hacen su tesis, su primer objetivo o uno de sus objetivos es crear algo en beneficio de su comunidad, algo que le sirva a su comunidad. Todos tienen ese común denominador. Y eso lo quería yo rescatar porque efectivamente no es nada más la mexicanidad de ser charro y andar con pistolas, sino, no, realmente se quieren preparar, se están preparando para ayudar a sus comunidades. Y eso es algo que deberíamos de volver a rescatar o de resaltar, porque el mexicano trabaja para su comunidad, aprende, se prepara, se mejora para su propia comunidad. Yo creo que por ahí también debería estar la educación en ese sentido. Yo creo que, señores de la NEM, entiendan por favor qué es lo que queremos hacer. Yo no les entiendo exactamente qué es lo que ustedes desean. Excelente, pues muy interesante el tema, el tiempo se nos ha acabado, agradecemos el favor de su atención y les recordamos que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.